Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. La luz no se creó para estar escondida. Esta fue hecha para iluminar todo. Dios, en su maravilloso amor, nos manda hacer esa luz sobre nuestro mundo. Desde la antigüedad, los profetas anunciaban: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Hoy, Iglesia de Dios se complace en anunciar su programa espiritual Enseñanzas del Dios de Israel, la palabra que cambiará tu vida. Amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Enseñanzas del Dios de Israel a través del canal 81 Cristo Rocafuerte TV, que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Paz, amados amigos y hermanos. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El versículo 2 dice: diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Tanto usted como yo hemos depositado la confianza en un Dios vivo y en un Dios eficaz. A continuación, escucharemos unas hermosas alabanzas que glorificarán el nombre de nuestro Dios, pero también van a edificar nuestros corazones y también serán de bendición para nuestras vidas. El tiempo es para nuestros hermanos. Que me ciñe de poder, aquel que viví con Yahvé, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, a que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré. Solo a él exaltaré, de ti será mi alabanza en la congregación, te cantaré, te alabaré, tu nombre, Señor, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Mi alabanza en la congregación, te cantaré y alabaré, tu nombre, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación, te cantaré y alabaré. Gloria a ti, nuestro Padre.
arrepentimiento es el pesar de haber ofendido a Dios. Ese pecado que te ha lastimado, que te ha golpeado durante toda la vida. Vino Jesús a morir por ti y en esa cruz todos sus pecados fueron perdonados. Como dice este himno, me hirió el pecado. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y el cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso, quien se merece toda la gloria y honor. Qué maravilloso es alabar el nombre de nuestro Dios, así como es importante glorificar el santo nombre de nuestro Dios. También ha llegado un momento tan importante de escuchar de su hermosa palabra en labios de nuestro hermano. Amados hermanos, paz. Sean ustedes bienvenidos a este su programa Enseñanzas del Dios de Israel. Amados amigos que nos sintonizan en esta hermosa hora, sean ustedes también bienvenidos a este programa que ha sido preparado por parte de la Iglesia de Dios, Enseñanzas del Dios de Israel. Nuevamente, mis amados hermanos, gracias por permitirnos entrar a lo más profundo de su hogar con la palabra del Señor, para que usted y yo en esta hora podamos ser edificados y podamos saber qué es lo que el Señor desea que nosotros sepamos a través de su palabra. Recordemos que el apóstol Pablo, en algún momento él persiguió a la iglesia y mataba en nombre de nuestro Dios. Pero el Señor corrigió su camino, no su objetivo, porque el objetivo de Pablo era servir a Dios. Pero el camino que él había tomado era erróneo. Entonces, nuestro Dios le mostró un camino diferente, con su objetivo siempre claro, que era el servir a nuestro Dios. Entonces nosotros muchas veces, mis amados hermanos, nos topamos con esto mismo. Queremos servir a Dios, pero la manera que lo estamos haciendo quizás no es la acorde o no es la que Dios espera que nosotros lo hagamos. Así es de que dejemos que sea nuestro Dios el que corrija ese camino
y pues que nos enseñe en esta noche para que nuestra vida, mis amados hermanos, sea edificada a través de su palabra. Vamos a hacer una pequeña oración y yo le pido que por favor usted me acompañe desde lo más profundo de su hogar. Amante y bendito Padre, tú que habitas en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar una vez más tu palabra, Señor, en compañía de amigos y hermanos. Gracias, porque yo sé que hablarás a nuestro corazón y a nuestra mente para que podamos corregir nuestra manera de vivir. Quizás el camino que hemos tomado, pues no sea el correcto. Nuestro objetivo siempre será el quererte servir, pero quizás el camino que estamos siguiendo no sea el adecuado. Ayúdanos a poder enderezarnos, ayúdanos a poder elegir cuál sea, Señor, pues ese camino que tú deseas a través de tu palabra. Te amamos, Señor, y pues bendecimos tu nombre desde ahora y para siempre. Todo esto te lo hemos suplicado y te hemos dado gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, y este tema es un tema doctrinal de la Iglesia del Señor, que lleva como título Lucha carnal. La Iglesia del Señor se opone a que las cosas deben de ser arregladas o deben de ser superadas teniendo algún conflicto carnal. La lucha carnal, mis amados hermanos, pues no es algo propio de nuestro Dios. Nuestro Dios nos impulsa a que nosotros debemos de tratar de arreglar nuestros problemas con amor, con la mejor vía, no luchando carnalmente, no golpeando a la gente materialmente, sino que el Señor desea que todo lo arreglemos primeramente en oración. Segundamente, que le demos la oportunidad a Dios que sea Él el que arregle nuestros problemas. Y en tercera instancia, nosotros como hijos de Él debemos, mis amados hermanos, de ser personas espirituales, no ser personas carnales. La gente carnal trata de defenderse quizás con armas de fuego, quizás con instrumentos para lastimar a otros. Pero el Señor a nosotros lo único que nos dice es de que aquel que nos quiera hacer mal, nosotros debemos de hacerle el bien. Eso le dijo el Señor, nuestro Dios, a David: vence el mal con el bien. Y es lo que vamos a tratar de dilucidar en esta hora, mis amados hermanos. El proverbista dice que nosotros debemos de tratar y debemos de procurar alejarnos del hombre iracundo, del hombre problemático, porque ese hombre problemático nos va a traer problemas carnales. Por ejemplo, si una persona nos maltrata a nosotros verbalmente, lo que la humanidad dice o lo que la carne nos llama a hacer es que nosotros también lo maltratemos. Y si ese maltrato no es suficiente, que lleguemos a los golpes, que lleguemos a lastimar a alguien más. Y no se queda solamente allí. Si no logramos nosotros calmar nuestro deseo de querer hacerle daño a alguien más, podemos llegar a los golpes e incluso llegar hasta matar a alguien más. El Señor, lejos de proponernos, lejos de enseñarnos a que nosotros debemos de tomar estas acciones, nos dice que debemos de amar a nuestro enemigo, que debemos de ayudar a aquel que nos está haciendo mal de alguna manera. Mis amados hermanos, lucha carnal se entiende por todos aquellos pleitos, por contiendas, por riñas, por disputas de terrenos, por altercados, por enemistades, por guerras. El Señor no nos ha mandado a eso a la humanidad. El Señor nos ha mandado a que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Jesucristo se los decía a sus apóstoles y les dice: ¿quién pone una luz debajo del almud? Es decir, ¿quién esconde algo que sirve para alumbrar? Y Él les estaba dando a entender de que nosotros no hemos sido puestos en el mundo para escondernos del mundo, sino que Él nos ha puesto para que nosotros alumbremos al mundo, para que nosotros demos una llama diferente,
para que nosotros podamos mostrar a alguien que quizás está en tinieblas la luz de nuestro Señor Jesucristo. Ese reino especial al cual usted, mi amado hermano, mi amado amigo, hemos sido nosotros ya. Estamos algunos quizás en proceso, algunos han iniciado y otros ya estamos dentro de ese reino, que es donde hemos sido llamados. Dice que Jesucristo nos ha pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso lo ha hecho nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, mis amados amigos, todo lo que sea de tener pleitos con alguien más, su familia, sus hijos, su esposa, su jefe, su vecino, en la iglesia, en el banco, con el guardia de seguridad, en todos lados Dios nos ha llamado a que nosotros nos apartemos de todas estas cosas. Dice Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Usted puede apuntarlo y verlo en su casa más detenidamente, pero dice este párrafo y es la exhortación que hace el apóstol Pablo en esta carta a los hebreos, y dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, aquí se nos está mostrando un camino que el mundo no enseña. ¿Cuál es ese camino? Que sigamos la paz con todos. Es decir, que en nuestro actuar, sea por lo que sea, mis amados hermanos, debemos de evitar llegar a pleitos, a lastimar con palabras a la otra persona, a nuestros hijos, a nuestra esposa, hablar mal del pastor, hablar mal del obrero, hablar mal. Hermanos y amigos, nosotros hemos sido llamados a hacer el bien. Y como hemos sido llamados a hacer el bien, entonces debemos de seguir la paz y la santidad. Paz y santidad. Porque dice que sin estas dos cosas nadie podrá ver al Señor. Si usted quiere ver al Señor, procure la paz. No procure los pleitos. Si usted quiere ver al Señor, santifíquese cada día más con su palabra, con la palabra que el Señor nos ha dejado. Hermano, ¿cómo? ¿Qué quiere decir santificarme? Apartarme del pecado. Si nosotros nos apartamos del pecado, mis amados hermanos, es señas de que queremos hacer las cosas bien. Entonces, cada día, a través de la palabra del Señor, de su lectura, de que nosotros la pongamos en práctica, estamos siendo santificados, estamos siendo limpios por la palabra del Señor. La palabra de Dios limpia y santifica. Entonces, usted quiere ver el reino del Señor, yo quiero ver el reino del Señor. ¿Qué tengo que hacer yo? Entonces, debo de seguir al Señor. Yo quiero seguir al Señor, pero si estoy con pleitos con los demás, hermanos, eso no combina. Amigo, eso no es congruente. Lo que es congruente es que si yo busco la paz, si yo busco santificarme, limpiarme a través de la palabra de nuestro Dios, entonces me voy a apartar de tener altercados, problemas, maledicencias, contiendas con los demás, con mi prójimo. Entonces, dice también Mateo capítulo 5 y versículo 38, que a todo aquel que quiere poner pleito y que quiera tomar su ropa, dice que también dejémosle la capa. Quiero parafrasearlo. Si alguien le quiere arrebatar algo a usted y usted no quiere, dice el Señor, si alguien quiere tu ropa, dale también la capa. Aunque tú te quedes desnudo, no importa. Pero dale también hasta lo que incluso Él no te está pidiendo, con tal de que estés en paz. Hermano, pero entonces, ¿qué va a pasar? Todos van a pensar de que yo me dejo de todos y entonces se van a querer aprovechar de mí. No, mi amado hermano. Es ahí donde le dejamos a Dios que sea Él el que ponga en orden las cosas, el que ponga en orden a la gente. Y después nosotros vemos que la salvación llega por parte del Señor. Si usted recuerda a David, David fue un hombre perseguido. David fue un hombre que fue ultrajado
por parte de su mismo rey, al cual él quería y él respetaba. Pero poco a poco y conforme fueron pasando los tiempos, Dios puso en su lugar todo. A David lo puso como rey y a su enemigo, pues él le dio la paga. No seamos nosotros los que querramos ocupar el lugar de Dios y querramos hacer juicio y querramos vengarnos de las demás personas. Hermanos y amigos, eso no nos compete a nosotros. Lo que nos compete a nosotros es hacer el bien, seguir la paz y la santidad. Si es nuestro deseo seguir al Señor, estar con Él en la vida eterna, debemos de ser pacíficos, mis amados hermanos. Nada de ser iracundos, no, mis amados hermanos. Debemos de ser pacificadores. Debemos de buscar la paz. Debemos de hacer que otros busquen la paz. Porque la recomendación es a que si aquel está obrando mal contra nosotros, dice la palabra del Señor que no paguéis a nadie mal por mal, sino debemos de procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si nosotros podemos hacer el bien. Entonces, dice Romanos capítulo 12, versículo 17 en adelante, que todo cuanto esté en nosotros, es decir, todo lo que esté de nuestra parte, ponerlo, dice que debemos de procurar tener la paz con todos los hombres. Es decir, aquí entra familia, aquí entra trabajo, entra calle, entra tienda, entra cualquier lugar que nosotros estemos. Dice, lo que quede en ustedes, si está en ustedes, tengan paz con todos los hombres. Dicen algunas versiones, no se venguen ustedes de los demás, sino que sean amados ustedes con los demás. Antes de dar lugar a la ira, porque escrito está, dice el Señor en el versículo 19, y esto sí quiero leerlo textualmente, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Entonces, a nosotros no nos compete, mis amados hermanos, tomar venganza de ninguna clase. Le quitaron un terreno, le quitaron su casa. Trate usted la manera de poderlo solventar. Pero si donde está la línea muy delgada, que usted está en paz y por esa razón usted va a perder su paz, hermano, no vale la pena. Todo lo material se va a quedar acá en la tierra. No es porque usted se deje quitar todo, no, mi hermano, sino que usted debe de ser un pacificador. Porque si su hermano carnal le está quitando la casa suya, que su papá le dejó, hermano, usted trate por todas las vías pacíficas de quedar bien con su familia. Esa casa se va a terminar el día que usted se vaya. Usted no sabe a quién le va a quedar el carro, cuestiones económicas. Hermanos, les menciono esto porque se ven noticias que muchos hermanos de sangre se matan por tierras. Quizás un hombre al ver que el papá o el suegro de él o el papá de la esposa le heredó, él quizás mata a su esposa esperando quedarse con toda la herencia. O viceversa, la mujer con el hombre, con los hijos, entre abuelos y nietos. Mis hermanos, eso no debería de existir, pero esa es nuestra lucha hoy en día, el vencer el mal con el bien. Dice, los pleitos, las iras, las contiendas, las enemistades, las disensiones, todas son obras de la carne, según Gálatas 5:19 hasta el 21. Usted lo puede leer en su casa, mi amado hermano. Por lo cual, el cristiano, y este es un consejo muy especial, si usted es seguidor, cuando nosotros decimos yo soy cristiano, usted es cristiano, yo soy cristiano, ¿qué estamos diciendo, mis amados hermanos? Somos seguidores de Cristo. Y como seguidores de Cristo, mis amados hermanos, no podemos ser partidario
de estas cosas. No podemos jugar en dos bandos, no podemos querer servir a Dios, jugar en el equipo de Dios, en quienes están haciendo las cosas bien y de vez en cuando pasarnos al bando contrario. Hermanos, eso no es correcto delante de los ojos del Señor. Dice el libro de Apocalipsis, de aquel que no fue ni frío ni caliente, dice que el Señor lo va a vomitar de su boca. Entonces, si no queremos al Señor, sigamos en el mundo, pero no podemos jugar un bando un tiempo y el otro bando el otro tiempo. Jesucristo lo dijo de esta manera: nadie puede servir a dos señores, porque servirá a uno y aborrecerá al otro. Y no podemos al mismo tiempo nosotros, de haber aborrecido a otro, irlo a servir y después aborrecer al que hemos servido. Entonces, mis amados hermanos, este punto de fe es muy especial y muy importante para nosotros como seguidores de Cristo. Aquí el consejo especial es: amemos a nuestros enemigos. Hermano, pero ¿cómo está diciendo? Yo no lo digo, lo dice Dios a través de su palabra. Mateo capítulo 22 y versículo 39. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien fácil, no es muy largo, entendible, no le tenemos que dar muchas vueltas, no tenemos que visitar una biblioteca para entender esto, no tenemos que ir a hablar con un rabino, con un profesor para que nos dé una materia de esto. Hermanos, esto es claro y directo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El cristiano, seguimos con los cristianos, no debe aborrecer a su enemigo, pues la doctrina que ha aceptado lo impulsa a amarle, ya que así lo dijo el Señor. No lo está diciendo la iglesia, no lo está diciendo el gobierno, no lo está diciendo ningún ministro, así lo dijo el Señor. Entonces, Jesucristo, mis amados hermanos, nuestro Señor, al dar este mandamiento tan importante sobre amar a nuestros enemigos, dijo: mas yo os digo, Mateo 5:44 dice: mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Fíjense qué importante esto. Y haced bien a los que aborrecen, y orad por todos los que os ultrajen y os persigan. Hermanos, ¿quiere usted un dato más claro? Yo creo que ya no hay. Este versículo de Mateo 5:44 es más que evidente que es lo que el Señor desea que usted y yo hagamos. También nuestro Señor Jesucristo expuso la razón de este comportamiento. Si nosotros hacemos esto, según Mateo 5:45-48, si nosotros hacemos esto de amar a nuestros enemigos, de orar por ellos, de amar a quienes quizás nos han aborrecido en algún momento, dice Mateo 5:45, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace su sol salir a malos y a buenos, y que llueve sobre justos e injustos, porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos, ¿no hacen así? ¿O qué harías tú de más? ¿O qué estás haciendo de más? Dice el Señor: si tú amas a quienes te aman, ¿qué haces de más? ¿Y no hacen así los publicanos? Si tú abrazas a tu hermano, ¿qué estás haciendo de más? Esto no quiere decir de que no amemos a quienes nos aman. Debemos de amarlos con todo el corazón. A quienes profesan amarnos, nosotros también los amamos. Pero aquel que nos odia, aquel que nos quiere ultrajar, aquel que nos quiere golpear con sus palabras, que nos quiere hacer daño, que quizás nos quiere mandar a matar, dice acá el Señor: si ustedes aman a ellos, entonces son hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, yo le hago una pregunta a usted y me la hago yo también. Yo quiero ser hijo de Dios realmente. Debo de cumplir este mandamiento tan especial. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, mis amados hermanos, vemos lineamientos
vemos manera de comportarnos, vemos que de alguna manera Dios está corrigiendo algo en nuestra vida. Dice Romanos capítulo 6 y versículo 17, no tendrá en su corazón lugar para pleitos, iras, contiendas ni riñas. Es decir, que nuestro corazón se tiene que mantener al margen de sentir esta clase de cosas. Romanos 14, 19 dice, amad a vuestros enemigos, quien así viviere será bienaventurado. Si nosotros amamos a nuestros enemigos, y ojo con esto, mis amados hermanos, yo no estoy diciendo con esto de que esto es fácil. Yo no estoy diciendo de que esto sea lo más suave del mundo. Esto es complicado. Pero si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, esto no va a ser tan complicado como nosotros pensamos. Porque el Señor nos va a asistir en el momento que nosotros estemos en esa lucha, en esa resistencia, Dios va a estar con nosotros. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nosotros anhelamos, tener esa ayuda por parte de nuestro Dios. Pero esa ayuda no va a llegar si el Señor no mira que nosotros tenemos ese deseo de poderle servir con todo nuestro corazón. Dice Hechos capítulo 5 y versículo 29. Dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si usted recuerda, Pedro fue llevado, dice que fue llevado ahí con el Sanedrín, y entonces le prohibieron hablar de Jesucristo. Y entonces Pedro hace esta alegoría con estas palabras, y dice él, es menester obedecer a los hombres antes que a Dios. Ahora yo le pregunto, la cultura nuestra, ¿qué nos dice? De hecho, cuando dos personas van a pelear, van a los puños, hasta hacen rueda y hasta hacen, de alguna manera, le hacen porras a quienes ellos desean. Y nosotros terminamos haciendo la voluntad de los hombres. Porque a veces las cosas no son que lleguen tan al extremo, pero a veces pedimos consejos malos y estas personas nos dicen cosas que no debemos de hacer. Como, ¿cuáles? Podríamos poner ejemplos. Por ejemplo, yo le pregunto a alguien y le digo, hermano, o algún amigo, y le digo, fíjate que alguien está tratando de abusar de mi confianza. Alguien se quiere apropiar de algo que es mío. Esta persona, hermanos, no va a dar un buen consejo. Nos va a decir, no te dejes, compra un revólver, compra un arma y te defendes en cualquier momento. Pero a veces hacemos eso, escuchamos más al hombre y no escuchamos lo que Dios nos dice. ¿Qué es lo que el hombre nos dice? Que tomemos venganza. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Amen a sus enemigos. Entonces debemos, antes de cualquier cosa, hacerle caso a Dios más que a los hombres, mis amados hermanos. El pecado nos arrastra, y déjenme contarles de que esto no es una cuestión que ha sido desde hoy. Mis amados hermanos, el pecado ha arrastrado a varones grandes en la Biblia, y nosotros pues no vamos a ser la excepción. Nosotros vamos a ser quizás en algún momento arrastrados y vamos a ser seducidos por parte del pecado, para que nosotros hagamos más caso a los hombres antes que a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Hermano, entonces el cristiano no tiene alguna lucha. Entonces el cristiano vive de una manera más relajada. No, la guerra del cristiano es espiritual. Todo lo tenemos que pelear espiritualmente. Entonces, el cristiano tiene una guerra en la cual sí participa. Y esta guerra en la cual sí participa es en la guerra espiritual. Pero esta no es una guerra carnal, sino que es espiritual, mis amados hermanos. Lo estoy diciendo un poquito repetitivamente para que nosotros lo vayamos asimilando en nuestro cerebro y pensemos, mi lucha no es carnal.
mi lucha es espiritual. Eso es lo que el Señor dice. Entonces, porque la palabra del Señor es clara también en esto y dice, porque no tenemos lucha ni contra sangre, ni contra ni nada que sea material, sino que nuestra lucha, mis amados hermanos, es espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades, contra señores del mundo, contra gobernantes y contra las tinieblas, contra malicias espirituales. Efesios capítulo 6 y versículo 12. Por la cual, si nosotros tenemos una lucha espiritual, nuestras armas también tienen que ser espirituales. Las armas carnales no nos sirven, mis amados hermanos, no nos sirven. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tomar esas armas espirituales que el Señor nos ha entregado. Hermano, ¿y cuáles son esas armas espirituales? La oración es una, la palabra del Señor es otra, y la otra es el ayuno. Mi amado hermano, para mí ha sido un gusto nuevamente acompañarles en este su programa, Enseñanzas del Dios de Israel. Que el Señor quede en cada uno de sus corazones. Que el Señor sea el que nos proteja y nos bendiga de todo mal. Que sea el Señor el que nos dé de su Santo Espíritu a cada momento para que Él nos dé la victoria espiritual. Lo carnal dejémoslo, mi amado hermano, eso se queda, pero lo espiritual es lo que tiene una trascendencia eterna. Muchas gracias y los esperamos nuevamente en otro su programa, Enseñanzas del Dios de Israel. Que la paz del Señor more en sus corazones, mis amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por haber escuchado este hermoso mensaje que seguramente ha sido de bendición y de edificación para nosotros. Queremos agradecer también a nuestro hermano por el valioso tiempo que nos ha dedicado en esta oportunidad para poder juntamente con usted edificarnos en la escritura, en la palabra de nuestro Dios. Vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Dios, así es que le dejo el tiempo a nuestros hermanos. Poderoso y santo eres, Señor, maravilloso y grande es tu amor. ¿A quién iré si solo tu palabra vida me da? Al día a día me muestras tu amor, a cada paso tú me das valor. ¿A quién iré si solo por tu gracia estoy aquí? Tú eres mi fuerza y mi alegría, mi corazón es tuyo, Jesús. Mi roca eterna, fuente de vida, todo lo que soy te pertenece, Señor. Mi Salvador, te damos honor, digno de alabanza y adoración. Tu sangre venció mis pecados, lavó. Tú reinas por la eternidad, recibe honor, toda la gloria y majestad, porque eres santo, digno de honor, digno de alabanza, digno de adoración. Tu amor, a cada paso tú me das
seguiré si solo por tu gracia estoy aquí. Tú eres mi fuerza y mi alegría, mi corazón es tuyo, Jesús, mi roca eterna, fuente de vida. Todo lo que soy te pertenece, Señor. Mi Salvador, te damos honor, digno de alabanza y adoración. Tu sangre venció mis pecados lavó, tú reinas por la eternidad. Mi Salvador, te damos honor, digno de alabanza y adoración. Tu sangre venció mis pecados lavó, tú reinas por la eternidad. Recibe honor, toda la gloria y majestad, porque eres santo, digno de honor, digno de alabanza, digno de adoración. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde, embargado mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Tesoro yo tengo en la paz que me da, que en el fondo del alma de estar tan seguro que nadie quitarlo podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús. Y ningunos peligros mi vida tendrá, y me siento inundado en su amor. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde, embargado mi ser.
una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo les ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Que en rudo conflicto te des, sola y débil tu senda seguir. Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es, en su paz tú podrás recibir. Paz, paz, dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial. Agradecemos a nuestro Dios por esta hermosa oportunidad que nos otorga de poder desarrollar este hermoso programa para honra y gloria de su nombre. También queremos agradecer su valiosa sintonía a través de su programa Enseñanzas del Dios de Israel. También queremos invitarle a que nos siga sintonizando a través del canal 81 Cristo Roca Fuerte TV. Ha llegado un momento de orar a nuestro Dios para agradecer por esta hermosa oportunidad y también escuchar de su hermosa bendición. Donde usted se encuentre, por favor, incline su rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Amantísimo y soberano Padre que habitas allá en las alturas de los cielos, bendito y alabado sea tu santo y poderoso nombre. Estamos agradecidos contigo porque tú nos has otorgado esta oportunidad de poder rendir alabanzas a tu nombre, pero también de poder recibir tu hermosa palabra. Permite, Señor, que tu palabra que hemos recibido en este hermoso momento, que haga un eco muy especial en nuestros corazones y que no regrese vacía. Al contrario, que nos permita esta hermosa palabra que hemos recibido, el poder hacer un cambio genuino en nuestras vidas y con el objetivo de darte la honra y la gloria a ti porque tú te la mereces. Permite también, Señor, que tú siempre nos tengas con mucha paz y con mucha bendición. Todas estas súplicas, estos favores, te lo rogamos a ti en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos el tiempo a la bendición de parte de nuestro Dios. Voy a leer la bendición del Señor y les ruego que la reciban con todo el corazón. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.